Durante décadas, América Latina no figuró entre las prioridades estratégicas de Irán. La distancia geográfica, diferencias culturales parecían suficientes para mantener a ambas regiones en órbitas separadas. Sin embargo, Teherán comenzó a mirar hacia el sur de nuestro continente americano en el 2005 y 2013. El entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad convirtió esa aproximación en política de Estado. Visitó la región con una frecuencia inédita, inauguró embajadas, firmó acuerdos de cooperación con regímenes afines. Chávez en Venezuela, los hermanos Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, con Correa de Ecuador. Enseguida en Ángulo vamos a hablar de esos movimientos calculados para construir alianzas políticas, energéticas, tecnológicas con nuestra región. Y si la llamada Operación Furia Épica marca un punto de inflexión entre la tensión entre Irán y sus adversarios, la pregunta inevitable es cómo repercute esto en nuestra América Latina, una región que en los últimos 20 años dejó de ser un actor distante en esta ecuación. La relación con nuestra región no es una situación del pasado. Recordemos, en el 2023, por ejemplo, el presidente Ibrahim Raisi retomó esa agenda con visitas a los mismos países, con promesas de profundizar la cooperación en energía, en ciencia, en desarrollo industrial. Apenas un año antes de su muerte en un accidente de helicóptero. ¿Qué buscaba realmente Irán en América Latina? ¿Se trataba de una estrategia pragmática frente a sanciones o a proyectos geopolíticos de largo plazo? Lo vamos a desarrollar enseguida con nuestro panel en Ángulo, que ya está listo. Voy a saludar inmediatamente a Brian Acuña, máster en diplomacia, académico. Me acompaña a esta hora. Un gusto tenerlo, Brian. Bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Antonio Herrero Vázquez, analista en seguridad internacional y terrorismo, también aquí en Ángulo. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar. Vamos a empezar hablando de esta Operación Furia Épica. A criterio de ustedes, ¿cambia la estrategia global de Irán en nuestra región? ¿La profundiza con los países que aún mantiene cercanía? Voy a empezar con usted, Antonio. Luego escucho el criterio de Brian. Adelante. Bueno, yo creo que este es un movimiento calculado que ya Israel llevaba tiempo planificando. Hay que recordar el ataque anterior, sobre todo a raíz del ataque que llevaron en octubre del 23, con la toma incluso de aquellos rehenes. Israel siempre ha buscado la capacidad militar en el Oriente Medio y Irán representa un grave escollo, un grave problema. Es el único que tiene fuerza militar suficiente y las capacidades técnicas para poder llegar a desarrollar una bomba nuclear. ¿Qué busca Israel con esto? Israel lo que trata de buscar es conseguir, yo creo que no va a conseguir derrocar el régimen, va a ser muy difícil, salvo que el pueblo se levante, pero sí busca crear lo que llamamos aquí un Estado fallido o semifallido, es decir, que no tenga capacidad de volver a tener ni esa capacidad militar ni la capacidad de influir en la región, de manera que Israel sea el único actor con el que se tenga que contar en esa zona. Brian, hablando un poco, aterrizando América Latina, ¿puede convertirse América Latina en un escenario indirecto en esta confrontación tal cual se está presentando? Y hablar sobre lo que fue durante ese tiempo, ese acercamiento. Teníamos a Ahmadinejad, luego a Raisi, también muchos puntos, países en nuestra región, íntimos de Hugo Chávez, de los hermanos Castro, de Rafael Correa en Ecuador. ¿Cuánto se marcaron los lazos en aquel entonces y cómo podrían haber sido transformados en el transcurso del tiempo? Sí, hay que entender de que lo que había antes de la alianza entre el bloque ALBA y la República Islámica de Irán, hoy por hoy
solamente quedan algunos resabios, ¿verdad? Hay que ver, por ejemplo, de que quizás los vínculos más importantes existían mientras el régimen era dominado por el Partido Socialista Venezolano, ¿verdad? Ya en la época actual, ni siquiera con Lula da Silva en Brasil se mantiene un vínculo tan importante. Quizás en algún momento preocupaban dos factores principales, el fortalecimiento de algunos proxies que pudieran estar haciendo algún tipo de movimiento en nuestra región. Se hablaba incluso de Hezbollah y células dormidas de Hezbollah en la triple frontera de América del Sur. Y por el otro lado también se hablaba de la posibilidad de activación de estos proxies por medio de Venezuela incluso de Nicaragua. En estos momentos, dada la situación que se está viviendo en el Medio Oriente y dada también la situación que ha vivido Irán propiamente en el último tiempo, podrían, digamos, eventualmente activar algunas células, pero en estos momentos ya no es la misma amenaza que existía anteriormente. Obviamente no deja de ser, digamos, una amenaza latente, porque América Latina ya en algún momento ha sufrido incluso ataques terroristas patrocinados por Irán, pero hoy por hoy ya no representa ni siquiera la sombra de lo que fue el bloque Irán, Grupo Alba o Bloque Alba en un pasado con Ahmadinejad o incluso con Raisi, ya no representa exactamente lo mismo que era anteriormente. Ahora, Brian, con respecto a lo que usted decía, quiero que ahondemos en esta idea, porque en su momento ya Patricia Bullrich de Argentina lo decía, Hezbollah está operando en nuestra América Latina y lo decía a través de redes de financiamiento, de narcotráfico, reclutamiento, concentrándose básicamente en Argentina, en Brasil, Paraguay. Hablaba también de otros países de nuestra región. ¿Cuánto está esta situación confirmada, el hecho de Hezbollah en América Latina? Lo que se habla principalmente es de algunas células dormidas en la triple frontera, como bien lo mencionas, ¿verdad? Paraguay, Argentina, Brasil. Se habla de clérigos también que durante mucho tiempo han manejado mezquitas bajo la corriente islamista de Hezbollah o de Irán, más bien propiamente. Pero hoy por hoy, un dato exacto de qué tanto están influenciando es algo que podría ser bastante difícil de poder contemplar. Lo cierto es que no han necesitado en algunas ocasiones, como ocurrió, por ejemplo, en el atentado contra la Embajada de Israel, en el atentado de la AMIA o incluso en el atentado contra el avión de alas chiricanas panameños, no han necesitado de un gran contingente para poder efectuar ataques. Lo que sí se sabe también, por otro lado, es las conexiones que existen entre organizaciones islamistas vinculadas con Irán y grupos de cárteles de la droga, ¿verdad? Incluso, bueno, se ha hablado de que el tráfico internacional de drogas en algún momento ha patrocinado a estas organizaciones, ¿verdad? Y entre estas Hezbollah también ha salido beneficiadas. Obviamente, desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y lo que ha acontecido en América Latina, muchas de estas conexiones económicas a través del narcotráfico se han ido cortando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el fentanilo y con las drogas, digamos, sintéticas que se han manejado en ese sentido. Entonces, sí existe, digamos, una amenaza. De hecho, después de que empiezan las operaciones militares en el Medio Oriente, se elevan las alertas no solamente de sedes diplomáticas, sino también de comunidades judías temiendo de que pueda suceder algo como lo de la AMIA en 1994, pero hoy por hoy, digamos, esto se hace más que todo por una cuestión preventiva y no tanto, digamos, por si se tienen sospechas al 100% de que puedan efectuarse algún tipo de atentado, digamos, ya declarado, ¿verdad? Es una cuestión más preventiva que otra situación. Quiero conocer el criterio de Antonio también Herrero, en qué concuerda con lo dicho por Brian, esta situación que ya le alertaba en su momento Patricia Bullrich sobre Hezbollah en nuestra región, si existen o no razones reales para preocuparse por una presencia de aliados de los iraníes, de Hezbollah, tal cual como se lo mencionaba pues, en su momento la denuncia que hacía desde Argentina. Sí, plenamente coincido con Brian. Es más, el atentado de AMIA en Argentina, con 85 muertos el 18 de julio del 94, es verdad que nadie ha podido ser condenado, pero la justicia argentina dice que estaba detrás la embajada iraní en Argentina.
Los iraníes lo que han tratado siempre, en todo momento, ha sido de desestabilizar a través de Hezbollah o incluso las propias embajadas, y se consigue desestabilizar. No tienes que traer guerrilleros o terroristas, solamente con eh, subvencionar movimientos contrarios a los regímenes establecidos, subvertir el orden constitucional en los países americanos donde han estado operando, que evidentemente consiguieron un paraguas de protección con el núcleo ALBA. Todos recordaremos las visitas constantes y los aviones que llegaban desde Irán hasta Venezuela, cuando estaba tanto Hugo Chávez como Maduro. Cuba. Han sido países que siempre han prestado, digamos, un paraguas de protección al régimen iraní, que además se ha visto prácticamente cegado por el resto de la comunidad internacional. ¿Y dónde encontraron refugio? Pues en países de regímenes que se autodenominan socialistas, pero que al final acaban siendo prácticamente un régimen comunista y condiciones similares a las que sufre la población civil, con pérdida de libertades, pérdida de derechos. En fin, hay muchas similitudes con el régimen teocrático que gobierna hoy por hoy la República de Irán. Brian, hablemos ahora de esas implicaciones, si es que las hay, si es que usted las considera que las hay. Lo que sucede actualmente entre Estados Unidos e Israel, lo que ha ocurrido en contra de Irán, la respuesta que ha tenido Irán, implicaciones para los amigos de Teherán en nuestra región. ¿Podría haber alguna implicación para Venezuela, para Cuba, Nicaragua? Tuvieron una cercanía histórica con Teherán y donde todavía están pues pupilos de Chávez, por ejemplo está Delcy Rodríguez, cayó Maduro, pero sigue Delcy, el pupilo de los Castro, Díaz-Canel, y pues quien todavía se mantiene en Nicaragua, por ejemplo, Ortega. Es posible que ya esto haya mermado incluso desde antes, ¿verdad? Yo creo que aquí la pieza principal de toda la ecuación, por lo menos de los vínculos de Venezuela con Irán inicialmente, perdón, de Irán con América Latina era Venezuela. Jaime dice auto-spoiler, disculpen, pero lo cierto es que en este sentido el gran, digamos, actor que le daba soporte a este vínculo iraní en la región era directamente Venezuela. Cuba, digamos, importante por la influencia ideológica sobre Venezuela en su momento, pero una vez que se ha debilitado esta posibilidad de Irán de seguir influenciando dentro de la República Islámica, dentro de la República Bolivariana de Venezuela, pues esto ha cambiado bastante, ¿verdad? Con la llegada de Delcy, sí, Delcy sigue siendo una pieza del PSUV, pero ya es una pieza, digamos, que podríamos decir de un PSUV en decadencia. Ya no es el PSUV de Nicolás Maduro, ya no es el PSUV de Diosdado Cabello, ya no es el PSUV de Hugo Chávez, mucho menos. Entonces, en estos momentos lo que tenemos es un chavismo deslactosado, podríamos llamarle de alguna forma. El otro actor importante en algún momento era el régimen de Ortega Murillo, ¿verdad? De Daniel Ortega en Nicaragua y su esposa Rosario Murillo. Lo cierto es que si bien en algún momento incluso se hablaba de construir un canal seco y hacer otro tipo de proyectos dentro de Nicaragua con el apoyo de la República Islámica de Irán, hoy por hoy, debido a la misma situación que vive Irán, que se ha visto incluso poco apoyada por sus aliados históricos, digamos, de una manera práctica, como sería, digamos, los casos de Rusia y de China, que tienen sus propios intereses y sus propias razones para no intervenir directamente. Hoy por hoy, digamos, Venezuela, que era, digamos, el bastión principal para Irán, está lo suficientemente fuera del eje como para que Irán pueda seguir intentando activarse por acá. ¿Verdad? Todo lo que se pueda activar, como bien decía el colega, serían pequeños grupos que en algún momento podrían inestabilizar, pero que incluso ya no pueden ni siquiera patrocinar económicamente por la misma situación que está viviendo Teherán en estos momentos internamente y también con el tema del conflicto. Incluso el tema iraní, digamos, se ve muy complejo desde el momento en el que empiezan a darse protestas sociales dentro del país
y la situación hoy por hoy es completamente otra, circunstancialmente distinta a la que podíamos tener en algún momento cuando el eje bolivariano era mucho más fuerte. Voy a en este momento darle la bienvenida a integrar aquí en el panel. En Argentina me acompaña Ilan Bushni, él es internacionalista, experto también en temas de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros aquí en Ángulo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Igualmente, Ilan, estábamos ya adelantando un poco con el panel, Antonio Herrero que me acompaña, Brian Acuña también, hablando de la relación que en su momento se gestó con Mahmoud Ahmadinejad, con nuestros países, pero que no solo quedó en el pasado, también en el 2023 el presidente de aquel entonces, Ibrahim Raisi, retomó una agenda con visitas a los mismos países con promesas de profundizar cooperación en energía, ciencia, desarrollo industrial, esto antes de su muerte. Estamos hablando de estrechos lazos con Venezuela, la Venezuela de Chávez, con Ecuador, en su momento Rafael Correa, también pues con Cristina Fernández en Argentina, con los hermanos Castro en Cuba. ¿Qué buscaba en su momento Irán en nuestra América Latina y cómo ha cambiado esa relación ahora con el transcurso de los años? Irán vio claramente una ventana de oportunidad en América Latina. Esto lo empezó Mahmoud Ahmadinejad y lo consolidó Ebrahim Raisi con el tiempo. Y hay que entender que donde entra Irán también ingresan los proxies de Irán y sobre todo Hezbollah. Irán vio en América Latina todo lugar fértil para poder hacer negocios, no solamente negocios de esos que se ven, sino también los famosos negocios espurios por debajo de la mesa, desde memorándums de entendimiento para tratar de sacar su responsabilidad en lo que fue el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel acá en Argentina, hasta establecer puentes de conexión que le permitían reabastecerse económicamente en el medio de las duras sanciones norteamericanas. Lo que fue con la famosa patria bolivariana, aquellas presidencias de, como bien decían, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Lula, Correa en Ecuador y otros tantos, bueno, la Bolivia de Evo también, terminó consolidando no solo a Irán en la región, sino también a uno de sus proxies, a Hezbollah, trayendo muchos problemas a la seguridad en América Latina. Este problema es algo que va a tardar mucho tiempo en poder ser desmantelado, no solamente de manera oficial, sino también de manera extraoficial. Operaciones ligadas a el narcotráfico, ligadas a el juego clandestino y un montón de cosas más es lo que operaba Hezbollah y aún todavía opera en la región. Sin lugar a dudas, es muy sombrío el legado de Irán en América Latina cuando vemos que, por ejemplo, en Bolivia se había firmado un acuerdo secreto de cooperación militar donde algunos de los drones que el Estado boliviano había adquirido son los que se están utilizando en este momento, ya sea en Rusia o actualmente en Irán, para atacar diferentes objetivos militares. Es sombrío, es oscuro, es espeluznante y al mismo tiempo preocupante. Evidentemente el nuevo cambio regional a nivel político puede llegar a traer una esperanza de que la influencia en la región empiece a pasar a un segundo o tercer plano para ser reemplazada por alianzas occidentales y democráticas. Ilan, ¿hay razones reales para preocuparse por una mayor presencia iraní en materia de inteligencia y de defensa en la región? Eso en cuanto a uno de los puntos, pero lo otro que también usted lo ha mencionado, y ya lo decíamos con Brian, lo acotábamos, el hecho de la presencia de, por ejemplo, Hezbollah, lo anunciaba en su momento Patricia Bullrich, lo denunciaba, que estaba en Uruguay, que estaba en la triple frontera también operando en nuestra América Latina. Hay centenares de analistas que tienen un montón de casos que pueden demostrar de la presencia de Hezbollah en América Latina, no solamente y Paraguay, Chile es otro ejemplo más, Bolivia, Cuba, la Cuba de los Castro o incluso, por supuesto, la Venezuela de Chávez o de Maduro,
que le han permitido un refugio seguro y un lugar donde hacer negocios clandestinos a esta organización terrorista. Vamos a hablar inmediatamente también, Antonio, sobre la situación que se vive, ya lo decíamos, cuáles podrían ser las consecuencias, hablando a nivel de petróleo, hablando a nivel de economías, por ejemplo, lo que se está desatando, la respuesta de venganza de Irán también, atacando los países de Medio Oriente, que son amigos de Estados Unidos, de los intereses de Israel también. ¿Cómo podría eso afectar a nuestra América Latina a corto o a mediano plazo? Yo creo que va a afectar no solamente a América Latina, sino a todo el mundo occidental. Efectivamente, se han dedicado a atacar a otros países árabes, pero fundamentalmente lo que van a buscar ellos va a ser cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz hay que recordar que pasa el 20% del tráfico mundial del petróleo. Para ello también se han apoyado muchísimo en otro movimiento terrorista, son los hutíes de Yemen, que son los que están colaborando con ellos, y ahora mismo se han unido las milicias de Hezbollah e incluso Hamas en el Líbano. Y hoy reconocía el primer ministro chipriota que el lanzamiento de los dos misiles contra una de las bases aéreas que tiene el Reino Unido en Chipre fueron disparados desde el Líbano. Aquí en España ya la gasolina ha subido 0,20 céntimos, o sea y la carrera va no solamente en el combustible, va a verse reflejado en muchas más elementos de primera necesidad. La navegación, si se cierra finalmente el estrecho de Hormuz, tiene que dar un rodeo impresionante para poder llegar el crudo a Europa. Y va a afectar muchísimo. Donde más se va a notar va a ser en la economía. Va a ser en la economía, por mucho que sea una guerra. El presidente Trump y el presidente Netanyahu decían que iban a estar como mucho 4 semanas, pero todo depende de la capacidad que tenga Irán de responder a... Tiene muchos frentes abiertos, además, pero su capacidad de misilística llegará un momento que se va a ver tocada, que no va a poder responder a la capacidad que sí posee tanto Israel como los americanos, y habría que ver si al final se une algún contingente de algún país europeo. Ya Francia ha enviado su portaaviones nuclear Charles de Gaulle, y Inglaterra, Reino Unido, acaba de ofrecer también su fuerza aérea para apoyar a la operación emprendida por los americanos a Israel. Vamos a seguir luego el corte comercial hablando sobre estas consecuencias para Occidente, por supuesto, para nuestra región, sobre lo que sucede en la guerra en Medio Oriente, la situación de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, la respuesta que está dando actualmente Irán. Pausa a nuestros anunciantes, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Revisamos inmediatamente nuestra graficación aquí en Ángulo, hablando de los golpes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra Irán, que también han sido en el ámbito naval. El Pentágono reportó la destrucción completa de la flota del régimen iraní en el Golfo de Omán. 11 buques de guerra fueron eliminados, uno de ellos, una corbeta de clase Yamarán, que fue hundida en el puerto de Chaj Bahar, esto durante la operación Furia Épica. Washington ha confirmado que la presencia naval iraní en la zona ha sido reducida a 0, según Estados Unidos. Pero sigue, por supuesto, la tensión para los mercados mundiales de petróleo. Ya lo dejábamos abierto en el bloque pasado por la orden del cierre de Irán sobre el estrecho de Hormuz, punto de salida del 20% del crudo mundial, procedente de los países productores en el Golfo. La interrupción en los envíos afectaría principalmente a aliados del régimen de Irán como India. También está China, principal comprador de su petróleo, con 10 millones de barriles al día. Seguimos aquí en Ángulo. Brian Acuña, estábamos hablando cómo América Latina va a sentir los efectos de este conflicto en Medio Oriente. Sí, yo creo que la parte aquí importante que han mencionado, más que todo de la parte económica, que es la que nos va a afectar bastante, es con los precios internacionales del petróleo, porque no solamente sube el precio de los combustibles, sino que también
sube los precios de otros productos que requieren, digamos, del petróleo para su manufactura, plásticos y demás. Pero más allá del tema petrolero, hay otro recurso súper importante que se ha mencionado poco, aunque en América Latina quizás no sea tan trascendental. En los mercados de Asia y de Europa, el tema del gas es súper necesario. Y acá uno de los principales proveedores de gas del mundo es Qatar. Y con el cierre del estrecho de Hormuz y con los ataques que está dando Irán a Qatar, pues esto también va a aumentar, digamos, las tensiones con el mercado europeo que depende en gran medida en la época actual del gas catarí. Entonces, hay que entender de que económicamente algunos países pueden sostener sus stocks hasta 3 meses. Se supone que siempre tienen una reserva de algunos meses dentro, digamos, de sus recursos, pero en un mediano o largo plazo los precios se van a elevar y no solamente, como ya lo dije, del combustible por sí mismo, sino también de aquellos productos que dependen del combustible para poder mantenerse, y el tema del precio del gas sí va a ser algo delicado porque va a afectar los precios generalizados en muchos más productos debido a la necesidad de este producto que sí sale en gran medida de Qatar. Hablando un poco de la reacción que han tenido gobiernos de Latinoamérica que están empezando a expresar preocupación por los ataques que se han dado, todo lo que se ha llevado a cabo con respecto a estos últimos días. Elevan la seguridad, piden solución diplomática. Además, Milei de Argentina, por citar a alguno de los mandatarios, ha dicho la medida alcanza todos los objetivos sensibles del país, así que también como la infraestructura crítica, la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en territorio nacional. Es importante una vía diplomática, ha indicado la oficina de Milei a través de un comunicado, y también se ha agregado que se van a reforzar las custodias de representaciones diplomáticas en Argentina, controles en la frontera también. Y aquí, importante citarlo, de pronto, Ilan, es necesario que haya este refuerzo. ¿Tiene Argentina por qué preocuparse? Además, pues cuando ya había tenido pues una situación de alerta, lo que se vivió en el atentado de la AMIA, ahora dice, pues nos mantiene a todos en una situación de cuidado. Ya ha tenido antecedentes sensibles vinculados directamente a Irán. Hay que entender que aumentar los niveles de seguridad no quiere decir que se vaya a evitar que algo pase. Cada vez que Irán quiere vengarse de un ataque israelí, trata de atacar a objetivos sensibles, ya sea para Israel o para Occidente, lejos de Israel, porque sabe que a Israel no le puede causar un daño por el nivel de seguridad que tiene. Sí que lo puede lastimar, pero no causarle un nivel de daño como lo que fue el atentado a la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA, o incluso también lo que se sabe es que Hezbollah estuvo detrás del famoso atentado al vuelo a las Chiclanas de Panamá, que sucedió poco tiempo después de lo que fue el atentado a la AMIA. La realidad es que probablemente, y siguiendo una lógica, Irán busque atacar objetivos que estén en sintonía con los valores occidentales, que estén en sintonía con la ideología de Estados Unidos o de Israel, y no lo va a hacer con gobiernos que le son afines a su propia ideología. Entonces, la respuesta del gobierno de Javier Milei es una respuesta sensata, lógica y de acorde a los lineamientos que está teniendo. Hay otros países en la región, como por ejemplo Brasil, que se expresaron con solidaridad con el gobierno de Irán, que probablemente no sufran nada y que sus alertas no sean los mismos que las que tiene activada Argentina en este momento y otros países más de la región, o incluso también del continente, y por qué no también en Europa. Claramente reforzar las medidas de seguridad y colaborar con ya sea las embajadas extranjeras o con organizaciones de la comunidad judía en los diferentes países es una medida acertada, lógica, que tiende a prevenir un potencial daño causado por Irán o de vuelta por sus proxies, los grupos terroristas que responden ideológicamente al régimen de los ayatolás. A 270.
Antonio Herrero, más allá de la alerta, vamos a revisar pronunciamientos que se han dado también de nuestra región. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los ataques de Estados Unidos que llevó a cabo de manera conjunta con Israel contra Irán y dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha equivocado hoy. Eso lo ponía textualmente el fin de semana. Creo que el presidente Trump se ha equivocado. Es la paz del mundo, la causa común de la humanidad, de la paz y la vida son fundamentos de la existencia. Así lo puso Petro en una publicación en sus redes sociales en X, en momentos en que además pues se entendía que el presidente de Colombia se había acercado recientemente a Donald Trump. Se pidió, o Petro pidió, la no propagación de las armas nucleares, una exigencia que también está por parte de los Estados Unidos y de Israel a Irán. Hay que destruirlas todas. ¿Qué decir sobre estos pronunciamientos, Antonio? Yo creo que todos, gobernantes del color que sea, del partido que sea y del país que sea, yo creo que todos abogan por la solución diplomática de este caso. Pero estamos hablando con unos actores que son muy, muy difíciles de sentar a la mesa de negociación. Sus planteamientos y sus diferencias son muy encontradas y cuando tú llegas a un tablero de negociación, tienes que tener claro que los dos tienen que ceder algunas cartas. Tú me das una y yo te daré otra. En este tema, en este caso estamos hablando no solamente del armamento nuclear, que efectivamente, pero es que este armamento nuclear va a cambiar el patrón de conducta y va a darle una vuelta al Oriente Medio. Si al final Irán consiguiese poseer armamento nuclear, evidentemente estaríamos hablando de otros parámetros totalmente distintos a los que hay ahora mismo. Independientemente de eso, luego también habría que ver la situación de derechos humanos que se está viviendo en Irán. Es que, vamos, no me puedo poner una venda delante de los ojos con la cantidad, la mortandad tan grande que ha habido de manifestantes, de mujeres ejecutadas, de gays. O sea, no hay el más mínimo respeto a los derechos humanos. Entonces, si tú pides que nos sentemos a negociar, la otra parte tiene que saber que va a ceder, no solamente en materia nuclear, sino también en materia de derechos humanos. Y evidentemente, yo creo que el presidente Trump, en este caso, se ha excedido pues, sin cumplir la legislación internacional. Pero es que llevábamos, esto no viene de ahora mismo. Si echamos la mirada atrás, el año pasado hubo una confrontación de 12 días entre Israel y Teherán por el mismo motivo. En el 19 hubo otra. Es una guerra constante entre dos actores que intentan ocupar la hegemonía de Oriente Medio, Israel e Irán, y cada uno apoyado por unos aliados. En este caso, Israel evidentemente tiene un aliado muy fuerte, que es Estados Unidos, mientras que Irán ha intentado expandirse fuera de la región, como bien decías tú. ¿Y dónde miró? Pues a los regímenes socialistas de Hispanoamérica, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en fin, donde pudieron rascar algo, pero que, bueno, no dejaba de ser más que nada una cosa testimonial y que además hay otro factor. Estábamos hablando que estaban en el patio trasero de Estados Unidos, no olvidemos la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, a ningún presidente americano le gusta tener un vecino incómodo como puede ser o podía ser Irán. Cierro con usted, Brian, el bloque, hablando de estas condenas y de apoyo a Irán. Gobiernos o regímenes como Venezuela, a través de Cancillería, Cuba, que han expresado condena a los ataques, abogando por la soberanía iraní. Por otra parte, hay llamados al diálogo, preocupación. Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador han repudiado el uso de la fuerza, solicitan intervención de ONU y solución diplomática para evitar, según dicen, una crisis global mayor. El presidente de Colombia, lo decíamos hace un momento, calificó el ataque como un error y lamentó las pérdidas de vidas. ¿Qué decir al respecto? Bueno, creo que entra dentro de las respuestas que cada país tiene conforme a su propia legislación, ¿verdad? Hay países que son un poco más apegados a ciertas corrientes o incluso ciertos discursos. Ya sabemos que Petro tiene un discurso un poco favorable, digamos, a regímenes como el de Irán o en contra de Estados Unidos de cierta manera. A pesar de esto, creo que lo que sí se rescata es que algunas cosas que han estado aconteciendo con respecto al derecho internacional, pues
ha sido muy laxo, ¿verdad? Ha sido reinterpretado por los diferentes actores que están participando en el tema del conflicto, y lo cierto del caso es que la respuesta de cada uno de los países va a ir en virtud de lo que ellos, digamos, interpretan. Obviamente, habría que ir viendo caso por caso las razones por las cuales cada uno pues, se pronuncia como se pronuncia, pero lo cierto del caso es que todos quisiéramos una salida diplomática, no solo, digamos, los países que se han pronunciado, sino incluso los países participantes. Pero ¿cuántos años se ha mantenido dentro de esta dinámica donde la diplomacia en realidad no ha logrado mucho y al final de cuentas han tenido que mostrar, digamos, los dientes para evitar algunos tipos de acciones? Y acá me refiero a evitar, digamos, el embate del programa nuclear iraní o el programa balístico, que puede ser un riesgo no solo para los países que están atacando actualmente Irán, sino incluso para una carrera nuclear dentro de la misma zona del Medio Oriente. Vamos a una pausa comercial, regresamos con las conclusiones del programa Ángulo. Posiciones que se han manifestado en nuestra región, citamos ahora en Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Grave preocupación, lo han dicho, por la escalada del conflicto en Medio Oriente, condenan la violencia. También regímenes con relación histórica con Irán, el caso de Nicaragua, lo citábamos hace un momento, la Nicaragua de Ortega, que mantiene una alianza cercana con Irán, enmarcada en cooperación política y comercial, esto a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Ha pedido pues una salida diplomática y el apoyo total a Irán. Tiempo ya de las conclusiones en Ángulo. Voy a empezar con Ilan, luego escucho a Antonio y a Brian. Nuestra región observa la evolución de esta situación que se vive actualmente en Medio Oriente. Adelante. Lo primero que tengo para decir es que estamos presenciando en tiempo en vivo lo que es el desarrollo geopolítico más importante después de lo que fue la caída del muro de Berlín. Sin lugar a dudas, Medio Oriente no va a volver a ser lo que fue antes y quizás nos encontremos con un panorama completamente nuevo que nunca antes hayamos visto. Es importante entender que para la administración americana se propuso un tiempo de 4 semanas en total para ver qué es lo que va a suceder con Irán. Y en palabras de Donald Trump, recién está empezando todo esto. Lo que queda claro es que tanto para Israel como para los Estados Unidos, el pueblo iraní tiene que ser quien defina su futuro gobierno y ya no más los ayatolás y ya no más una preponderancia de Irán en la región. Lo que se viene puede llegar a desencadenar en algo tan positivo como futuros acuerdos de paz. Yo sé que parece loco, pero es bastante probable que esta alianza en contra de Irán que se estableció en Medio Oriente traiga también algunos canales de paz. Antonio. Sí, coincido prácticamente con todo lo que dijo Brian. El escenario de Oriente Medio va a cambiar, pero con una salvedad. Esto sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo puede acabar al final. Me explico. Ya lo decía yo al principio de mi intervención. Los Estados Unidos, yo no creo que busquen, ni Israel sobre todo, que es quien ha estado maniobrando y presionando constantemente a los Estados Unidos para llegar a esta guerra relámpago, busquen la caída del régimen como tal. Lo que intentan es que el pueblo salga a la calle. Hay un grave problema, la Guardia Revolucionaria iraní, una guardia que es guardia fiel del régimen y va a actuar conforme a las directrices del régimen. Yo apuesto efectivamente porque se llegue al final a una solución negociada en la cual seguramente Naciones Unidas no va a tener ese papel determinante. Naciones Unidas también tiene que hacérselo mirar porque casi todos los países donde ha intervenido yo creo que hemos visto las consecuencias. Pero sí que hay unos actores del mundo árabe que sí podrían tener un papel predominante y determinante a la hora de sentarse a negociar pues a 3 bandas entre los Estados Unidos, Israel y la República de Irán. Pues no sé, se me ocurre desde Omán hasta Bahrein, hasta Arabia Saudí. Cualquier país de estos probablemente haría o tendría más capacidad, más margen de maniobra o al menos de credibilidad ante la República de Irán para sentarse a negociar. Pero siempre que tú vas a un escenario de este tipo, lo decía antes, tienes que tener claro que cada uno tiene que ceder algo.
y hay que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder cada país para sentarse y conseguir una paz duradera en la región. Ok, yo en este punto lo que considero bastante importante son los próximos días de los cambios que van a haber, tanto lo que han mencionado los colegas que se encuentran en la transmisión, pero es sumamente importante qué tan debilitado quede el régimen. El régimen no solamente depende del clérigo, que se ha visto también muy golpeado con el asesinato de Ali Khamenei, y se ha visto también golpeado por no poder elegir un nuevo líder supremo, sino que depende muchísimo de la Guardia de la Revolución y de su brazo armado. Siempre y cuando se logren debilitar estos dos en el plazo que plantean tanto Estados Unidos como Israel, posiblemente podamos tener esa transformación que menciona Ilan de la región del Medio Oriente. También va a depender mucho de si se involucran o no finalmente los países de cooperación del Golfo, porque hasta este momento solo se han mantenido pues soportando, digamos, los ataques por parte de Irán, a pesar de que son muy específicos y muy puntuales, pero es sumamente importante de que este cambio se pueda gestar desde las propias acciones de los países que van a terminar debilitando al régimen tal y como lo conocemos. Y eventualmente el régimen tiene que ser sustituido desde lo interno de Irán. No se puede esperar de que sea el mismo Estados Unidos o Israel el que logre, digamos, deponer al régimen y poder hacer un cambio que sustancialmente transforme. En cuanto a las afectaciones, definitivamente vamos a tener afectaciones en todo el mundo desde los puntos de vista económicos, de seguridad y demás, y hay una transformación también en la manera en la cual el sistema internacional está funcionando, pero hemos visto también cómo el multilateralismo y cómo también la transformación incluso de las respuestas de otros liderazgos, incluyendo China y Rusia, nos han dado una señal de hacia dónde se dirige el mundo, hacia una cuestión más de cooperación y menos de confrontación tan directa. Vamos a ir a un corte comercial, esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel de Ángulo el día de hoy. A Antonio Herrero Vázquez, analista en seguridad internacional y terrorismo. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Un placer. Buenos días. También voy a agradecer a Brian Acuña, máster en diplomacia, académico. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer compartir este espacio. Igualmente, un gusto haberlo tenido también en el panel a Ilan Busni. Él es internacionalista, experto en temas de Medio Oriente. Un placer. Será hasta la próxima. Abrazo a los tres. Gracias por haber participado. Ruth del Salto se despide. Esto es Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.